Videos para el maestro. Matemáticas, primer grado. Bloque 3. 32. Existencia y unicidad 3. Criterios de congruencia de triángulos y su uso. Estimados colegas, les habla Eduardo Mancera Martínez, vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática de la International Commission on Mathematical Instruction. En este momento vamos a trabajar algunos contenidos de congruencia de triángulos porque parece un tema que no es tan relevante, a veces se pasa por alto, pero es fundamental para la formación de los estudiantes. Una de las preguntas clásicas en esto es, ¿para qué sirve ver los temas de congruencia de triángulos y sobre todo los criterios de congruencia? Sin embargo, creo que vale la pena hacer varias reflexiones al respecto. La congruencia de triángulos tiene una gran importancia porque nos permite argumentar sobre propiedades de diferentes figuras geométricas. Es decir, a partir de la congruencia de triángulos nosotros podemos encontrar propiedades de cuadriláteros y de los mismos triángulos y de figuras más complicadas. Incluso en el caso de figuras como el círculo y en la estructura que se usa en arquitectura, esas nuevas que hacen, todos son a partir de triangulaciones y se tiene que checar que los triángulos tengan una cierta utilidad. También en las señales que se dan para celulares y para otras situaciones de comunicación, el triángulo tiene una gran importancia. Ahora vamos a tocar otra pregunta que es importante. Los maestros dicen, bueno, ¿y cómo yo trabajaría la congruencia de triángulos? Una forma muy tradicional de hacerlo es a partir de definir los criterios y después decir cómo se aplica. Una de las propiedades importantes del triángulo es su rigidez con relación a otras figuras, en la que se refiere a qué partes son importantes del triángulo: los lados, los ángulos, sus áreas, sus perímetros, qué es lo que hace en realidad un triángulo y qué propiedades tiene este para poder relacionarlo con otras figuras. Un aspecto importante es que el estudiante debe trabajar con unos palitos de madera, con unos tornillos, con unas líneas, de tal manera que se vaya dando cuenta cómo se acomodan ellos. Y la instrucción que le debe dar el maestro es, a ver, aquí tienes un triángulo, ¿cómo me lo reproduces sin medir todas las partes de él? Es decir, todos los lados y todos los ángulos. Y poco a poco se va conformando la idea de que solo basta considerar 3 medidas en vez de las 6 que tiene el triángulo. 6 porque son 3 ángulos y 3 lados. ¿Qué consideran un ángulo? El ángulo es una figura geométrica y es una figura que se conforma con 2 rayos con origen común. La manera que hacemos la medición de los ángulos es en el interior. ¿Y cómo se localiza el interior? Pues con los 2 semiplanos de cada uno de los lados que contienen al otro lado. La intersección de esto es el interior, y de tal manera que nosotros solo medimos interiores de ángulos, y de hecho las medidas que trabajamos son de 0 a 90 grados, porque lo demás son extensiones del mismo concepto de medida de ángulos. Así que tenemos un triángulo, tenemos 3 lados, pero 3 lados que son considerados figuras, o sea, 3 segmentos, y 3 ángulos que son considerados figuras. Otra cosa es la medida de los lados, que son números, y la medida de los ángulos, que también son números. ¿Qué longitudes me permiten construir un triángulo? No todas las longitudes que tomemos van a permitir construir un triángulo. ¿Cómo se ve la congruencia de lados o de segmentos? Se ve a través de la longitud. 2 segmentos serán congruentes si miden lo mismo, si tienen la misma longitud. Lo mismo con los ángulos. 2 ángulos como figuras son congruentes si tienen la misma medida. Esto es relevante para poder hacer el demás trabajo. En este caso, nosotros tenemos ya los triángulos y tenemos que ver todas sus medidas, y para poder relacionarlo con otros triángulos tengo que fijarme en otras cosas. Y esto les pasa hasta alumnos de los niveles superiores que no identifican qué ángulo le corresponde a aquel lado. Si el ángulo mayor le corresponde al lado mayor o si el ángulo menor le corresponde al lado menor.
Estas relaciones son vitales en muchas demostraciones y en muchos aspectos de argumentación geométrica. Pero también otro elemento que se descuida mucho es la equivalencia de triángulos, es decir, triángulos que tienen la misma área porque tienen la misma base y la misma altura y se pueden colocar entre paralelas. Esto nos hace ver que la congruencia de triángulos no se refiere a las áreas ni tampoco a los perímetros. Así que podemos establecer la congruencia de triángulos. Primero, tenemos que tener una correspondencia entre los vértices de cada uno de los triángulos, de tal manera que sepamos qué vértices de qué segmento, qué vértices de qué ángulo se pueden hacer en correspondencia con el otro. No es necesario que los triángulos estén en la misma posición, por eso es importante establecer la correspondencia de los vértices. Después, con estos puntos correspondientes de los vértices podemos ver qué lados están en congruencia y podemos entonces con las mismas letras trabajar y simbolizar estas relaciones, y lo mismo pasa con los ángulos, que nos permitirá decir qué medidas de ángulos son iguales en cada uno de ellos con respecto al otro. La evaluación de la congruencia de triángulos, y en realidad podría ser muy sencilla, puesto que si vamos a trabajar congruencia de triángulos, lo que quiero es primero que reconozcan triángulos congruentes en diversas figuras, pueden ser estructuras arquitectónicas o diseños de dibujo. También necesito que los utilicen en la argumentación para obtener propiedades de otras figuras. Y por último, que las apliquen en distintas situaciones. Estimados colegas, con esto vamos a concluir la reflexión sobre la congruencia de triángulo y los criterios de congruencia. Esperamos que estas ideas les sean de utilidad para desarrollar su práctica docente. Pero también les recordamos que en el portal de Telesecundaria tienen muchos recursos disponibles para también utilizarlos dentro del trabajo en el aula. Muchas gracias y les deseamos buen día.